Hace casi un año y con la excusa de celebrar los 5.000 suscriptores tuve la idea de escribir lo que hasta ese entonces iba a ser el video más personal del canal. Bajo el nombre de 3 libros para dejar de ser tan boludo y sin ninguna intención real de que cumplan su cometido, conté en primera persona mi experiencia al toparme con 3 obras escritas que considero cambiaron completamente mi forma de ver el mundo. No por su trascendencia, complejidad o academicismos, sino por ser el primer volantazo en una dirección que, a la larga, convergen en lo que hoy soy como persona. Misma razón por la que estas recomendaciones iban desde la filosofía hasta una novela gráfica. Visto en retrospectiva, puedo considerar aquellas obras como la trinidad que sentó las bases para el nacimiento de Café Kioto. Y en esta segunda entrega quiero hablarles de 3 libros que en el camino me ayudaron a encontrar el norte. Era invierno, mes de julio para ser más exactos, y de lo único que tengo certeza era del frío que me comía los dedos de los pies. Y me encontraba ahí, recorriendo el mismo pasillo que había recorrido durante los últimos 15 meses cada vez que empezaba o terminaba una jornada laboral, pero en esta ocasión el sentimiento era otro. Acababa de firmar de forma simbólica y después de una conversación bastante agridulce el acta de defunción de un proyecto cuya muerte todavía no había llegado, pero estaba anunciada hacía meses. La decisión estaba entre retomar mi vieja pero cómoda vida o seguir recorriendo este camino, ahora más oscuro que nunca, hasta que ya no me dieran los pies. Después de todo, había encontrado mi vocación, para esto me había preparado toda la vida. Mientras la luz de un sol amanecido atravesaba la ventana de un 747 al cual no sé cómo me subí pero que tenía que cumplir con la misión de regresarme sano y salvo a Buenos Aires, yo terminaba de resolver la última de las incógnitas sobre mi futuro. Para cuando el avión tocó tierra, había tomado mi decisión. Iba a gastar esa última bala. Un mes después, el 25 de octubre de ese mismo año, nacería Café Kioto, pero no tardé en darme cuenta que no iba a ser fácil. No solo porque las expectativas estaban demasiado altas, sino que las ciencias humanas no son algo sencillo. Porque no se limita únicamente a resolver exitosamente alguna que otra ecuación o ordenar un par de números cuyo resultado nadie te va a cuestionar. En el pasado se habían cometido muchos errores durante mi guardia y esta tabula rasa era una oportunidad para enmendarlos a todos. Pasaron los meses y con ello empezó mi descenso a la oscuridad. Cada texto que procesaba, cada historia de la que me ponía al tanto, empezaban a desdibujar el mundo que hasta ese entonces había dado por sentado. Pero, ¿por qué? ¿Cómo podía ser que sobre el mismo objeto de estudio existan discursos tan múltiples como discontinuos entre sí? Y fue entonces cuando tomé conciencia sobre mi propia subjetividad. Y para serles sinceros, esto no me hubiera sido posible de no ser por un viejo conocido que desde hacía meses me estaba mirando desde esta biblioteca, Michel Foucault y su Arqueología del Saber. Publicado en el año 1969, este libro sería su primer y único trabajo sobre metodología de investigación en el campo de las ciencias sociales y por esa misma razón se vuelve una de las obras más relevantes de su vida. ¿Por qué? En ella, el francés nos enseña cómo abordar el estudio contemporáneo de la historia de las ideas mediante las rupturas y el análisis del discurso. Es entender que el análisis de una ciencia humana no es el análisis de su objeto de estudio, sino lo que ella misma dice sobre este objeto de estudio, sobre el discurso que lo está constituyendo. Es una obra necesaria para terminar de extirpar el discurso de las ciencias naturales de aquellos lugares que no le competen. Es el aceptar que no se están descubriendo ni se pretenden descubrir verdades, sino que siempre las estamos construyendo y que lo que decimos del objeto de estudio dice más de nosotros que del objeto en sí. Dejamos de hablar de una historia global, de universales, de continuidad. Es replantearnos por completo la forma en la que entendemos a la humanidad y por lo tanto todo lo que somos como sujetos. Una obra necesaria que absolutamente todos deberíamos leer, aunque sea una vez en la vida. Número 1. La Arqueología del Saber.
Les juro que cuando les digo que haber leído a Michel Foucault me cambió la vida, no estoy exagerando. Una vez que incorporás estos conceptos, es muy pero muy difícil el seguir percibiendo al mundo de la misma forma en la que lo hacías antes de haber leído a Michel Foucault. Acá es donde la linealidad histórica con la que nos criamos toda la vida se vuelve cada vez más caótica, inconexa y hasta arbitraria. Por lo que, a partir de esta premisa y desligando las discursividades que moldean nuestra cosmovisión de carácter mesiánico, se vuelve mucho más sencillo el percibir las dimensiones de un discurso y sus consecuencias. Y creo que lo más paradójico del segundo libro de esta lista es la persona por la quien me remití a estos autores. El sujeto menos pensado, pero cuyo nombre no puede ser pronunciado dentro de los límites de este reino. Corría el año 2018 e internet era un hervidero. Los reaccionarios no son cosa nueva, pero este año en particular, por lo menos en Argentina, habían ganado una relevancia mediática sin precedentes. Principalmente gracias a que el feminismo estaba avanzando a pasos agigantados y sus cuestionamientos eran sumamente disruptivos, principalmente para con los valores tradicionales. Y consiguieron hacer tanto ruido que hasta los medios tradicionales les brindaron un espacio y afortunadamente no fueron hostiles. Pero en un intento innecesario de sostener la ilusión centrista, aunque para ello haya que inventar una segunda campana, se le dio voz a unos cuantos pensadores reaccionarios cuyo único objetivo era desarticular todo discurso que ponga en riesgo los dogmas tradicionales. Aunque en el proceso se utilicen argumentos falaces, fuentes de dudosa procedencia y manipulación sobre sucesos históricos o trabajos de autores de renombre. Todo con la finalidad de darle una base teórica supuestamente académica a un discurso que nunca tuvo la pretensión de ser científico. Hacía no mucho tiempo atrás había tenido el disgusto de toparme con un panfleto que, y haciéndose pasar por una tesis seria, el autor daría una clase magistral de cómo no se hace una investigación en las ciencias sociales. Y las primeras víctimas de este manipulador fueron los miembros de la Escuela de Frankfurt. Déjenme introducirlos. Este era un grupo de investigadores e intelectuales alemanes que durante la década del 30 del siglo pasado, contemporáneos a cuando el fascismo se estaba alzando en Alemania y mientras que los liberales capitalistas y los comunistas marxistas se peleaban entre ellos, se dedicaron a hacer críticas serias al orden socioeconómico de su tiempo. Partiendo de los trabajos de Hegel, Freud y Marx, pero desde una perspectiva renovada e independiente del leninismo soviético, el núcleo de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt era la discusión crítico-ideológica de las condiciones sociales e históricas en las que ocurren las construcciones de toda teoría y la crítica de esas condiciones sociales, y cuyo opus magnum casi de forma indiscutida es Dialéctica de la Ilustración, compilada y editada por dos de sus mayores exponentes, Theodor Adorno y Max Horkheimer. ¿Pero qué une estos viejos al arco argumental de Café Kioto? Bueno, ok. Si bien mi relación con ellos es anterior a la fundación de este canal, en su momento me sirvió para replantearme unas cuantas cosas. Principalmente la razón, esa herramienta que nos había ayudado a abandonar dogmatismos característicos de siglos pasados, ahora se había transformado en un instrumento de dominación. En ese afán cientificista de querer manipular la naturaleza, a dominarla, nos terminamos dominando entre semejantes. Y creo que no hay mejor forma de expresar esto que en las propias palabras de Adorno. Después de Auschwitz, escribir poesía es un acto de barbarie. La razón, esa capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas o conceptos y para formar juicios, para liberar a los hombres del miedo, del mito, de la superstición. Armándose de la ciencia, buscó dominar la naturaleza y a su vez a todos los hombres. Y sin saberlo, esa razón hacía años que ya no estaba tras la búsqueda de la verdad y yacía rendida ante los pies de la eficacia, la eficiencia y la productividad. Todo al servicio de un orden económico que lo que no conseguía doblegar mediante el criterio del cálculo, lo reducía a mito. Una ilustración totalitaria que conocía a los sujetos en medida que podía manipularlos, mientras que la pregunta del por qué empezó poco a poco a transformarse en un ¿para qué? Habíamos matado a Dios, sí, pero el problema no era Dios, sino el látigo. Y el siglo de las luces solo fue un traspaso de dueño, uno igualmente déspota.
Mientras que con una mano azotaba, en la otra, en lugar de una Biblia, ahora tenía una copia de la Crítica de la Razón Pura de Immanuel Kant. Número 2. Dialéctica de la Ilustración. Desencantarnos del mundo puede ser una tarea no del todo sencilla, pero una vez que conseguimos este objetivo, nos deja una pregunta que es todavía más difícil de responder. ¿Y ahora qué? La Segunda Guerra Mundial había dejado un mundo devastado, oscuro e incierto, y ante la necesidad de aferrarnos a un norte y posterior caída de un fascismo, junto con sus campos de exterminio, la discusión se redujo a dos grandes lineamientos discursivos. Por un lado, la emancipación proletaria reducida a la voluntad de un líder totalitario tan suspicaz que era capaz de transferir cualquier tipo de crítica a los fríos muros de un gulag siberiano, volviéndose tan represor como todos los demás imperialismos. Y por el otro, la tiranía del capital, una libertad que no tenía ningún tapujo de ponerse al servicio del desarrollo armamentístico para doblegar a todo aquel pueblo que decida no ceder ante los intereses del imperio. Tan racional y tan ilustrado que no le tembló el pulso para detonar 2 bombas atómicas sobre 200.000 almas inocentes. Esa legendaria dicotomía entre el Estado, que bajo la promesa de abolirse a sí mismo, se volvía cada vez más poderoso y totalitario, y por el otro, ese orden económico que consiguió demostrar ser capaz de moderar sus estrategias de explotación y dominio a favor de aquellas personas que más tenían mediante la fuerza de los que menos tienen. Si algo nos probó el siglo XX es que el dios del Estado y el dios del capital pueden ser 2 deidades igualmente tiránicas, lo cual no solo nos deja una enseñanza, sino que la única respuesta capaz de convertirse en el mantra que nos guiará de camino a la verdadera emancipación de la humanidad. Si Dios existiera realmente, habría que abolirlo. La conquista del pan, trabajo publicado originalmente en francés en el año 1892 por Piotr Kropotkin, casi de forma profética apunta a lo que el autor considera como la falla de los sistemas económicos del feudalismo y del capitalismo, y cómo él cree que estos crean y crearán aún más miseria y escasez en nuestras sociedades, mientras promueven el privilegio para ciertas clases. Y como réplica, él opta por proponer un sistema económico descentralizado basado en la ayuda mutua y en la cooperación voluntaria, resaltando tendencias ya existentes en la historia de las sociedades humanas y en nuestra propia evolución. Esta obra es un ABC del anarquismo al alcance de cualquier persona que elija abrazar el verdadero ideal de la libertad, de la democracia, de una sociedad auténticamente horizontal en donde cada cual pueda dar según sus capacidades y recibir según sus necesidades. En esta obra, Kropotkin trata cada uno de los aspectos más vitales de la sociedad, como la riqueza, el bienestar, el alimento, la vivienda, el vestido, el trabajo, el salario, el consumo, la producción, la agricultura y la industria, y cómo su modelo busca resolver cada uno de ellos. Una obra rebosante de pragmatismo, claridad y conciliación enfocada al lector al pie de la calle, que alienado por un sistema económico y la complicidad del Estado, busca el camino hacia la emancipación definitiva de toda entidad represiva. Es una obra que, sin dejar de ser sencilla, es capaz de replantearnos por completo conceptos con los cuales nos criamos toda la vida, como el trabajo, el salario o la propiedad. Personalmente, creo que es la mejor forma de introducir a cualquiera al anarquismo, sin importar cuál sea su formación política. Me gustaría decir que esta obra llegó a mis manos en la misma forma en la que me gustaría que llegara a las manos de otro, pero la verdad es que no es así. Cuando la conquista del pan se cruzó en mi camino ya me había encaminado, pero no fue difícil reconocer que esas mismas páginas, en un momento distinto, me hubieran ahorrado unos cuantos pasos en falso. Y por esa misma razón, elegí cerrar la lista con esta obra. Número 3. La conquista del pan. Y así es como se va otra lista, otros autores y otro pedazo de mi historia. Va a ser un año desde que publiqué la primera parte de esta serie, pero a pesar de lo mucho que aprendí en el proceso a base de aciertos, nuevos descubrimientos y por sobre todo errores, la conclusión sigue siendo la misma. Café Kioto es un espacio de reflexión y aprendizaje. Todas las semanas intento dar lo mejor de mí para que juntos podamos aprender algo nuevo, reforzando lo que ya sabíamos o hasta cuestionando lo que hasta ese entonces creíamos. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para celebrar una meta, pero la verdad es que todavía me cuesta muchísimo asimilar el crecimiento que tuvo el canal durante los últimos meses. En poco más de 60 días conseguimos ser 14 veces más personas de lo que habíamos alcanzado en un año y medio, y las proyecciones todavía siguen siendo alentadoras.
No sabría decirles si esto es el festejo atrasado por los 50.000 suscriptores, el adelanto de los 100.000 o un especial para los 70. Sea cual sea, quiero aprovechar para agradecerles a todos ustedes. Desde los soviets con los que nos reunimos todos los meses para decidir el rumbo del canal, hasta el que disfruta los videos desde las sombras, pasando por los demás miembros, los que comentan, los que comparten, los que colaboran y los que producen Café Kioto. Espero verlos nuevamente en entregas futuras de esta serie, ya sea dentro de un año, el mes que viene, no sé. La única certeza que puedo darles es que hasta el día en que este canal tenga que bajar las persianas, sea yo u otra persona quien los reciba todas las semanas, este espacio va a seguir siendo de todos ustedes. Porque el hombre, ser vivo y pensante al mismo tiempo, para realizarse, debe ante todo conocerse. Muy buenas noches.